Bien, bueno, arrancamos. Bueno, la idea de esto es repasar un poco lo que vieron con Martín ya también la clase pasada. Casi que no vamos a hablar de lo que vieron hoy. Eh, Nada, vamos a repasar todos los distintos tipos de hashes y vamos a hablar un poco más sobre la implementación un poquito más a bajo nivel. Antes de entrar en esto, ¿para qué sirve un hash? Todos entendieron lo que es un hash, o con Martín vieron cosas re complicadas. Tipo, vieron distintas funciones de hash, distintos tipos de hash, súper complicados. ¿Pero para qué sirve un hash? Yo me pongo al lado de Bárbara, ¿para qué yo querría usarlo? No me digan para Para almacenar. guardar valores que tienen una clave. O sea, Claro, esa es la una clave definición de un asociada. hash. Pero ¿qué caso de uso se nos ocurre? ¿Qué problema podríamos solucionar con esto? Eso es lo que hace. ¿Qué problema se les ocurre que podríamos solucionar con esto? Una agenda. ¿Qué pondrías en la agenda? Bien, me gusta todo lo que salió. Bien, vamos de a uno. Son una agenda. Supongo que es para la agenda. Perfecto. Vos lo que podés poner es, por ejemplo, guardarte las personas y tener fácil acceso a las personas. Ahí Francisco puso encriptar contraseñas. ¿En qué sentido nos serviría? Recuerda que... No, primero responda. Blockchain también. Bien, pero ¿para qué nos sirve un hash para encriptar contraseñas? Bien. Recuerden que una cosa es la función de hashing y otra cosa es el TDA hash o diccionario. ¿Sí? La función de hashing es una parte del hash, ¿sí? Pero no es todo. Yo entiendo cuando vos querés decir encriptar o blockchain, que son cosas distintas, que me parece que apuntan a lo mismo, se están refiriendo más a la función de hashing, por lo que yo entendí de lo que dijeron. Ahí Néstor pone para programas que manejen bases de datos. ¿Y eso para qué es? O sea, ¿cómo utilizarías un hash para eso? Con tablas de hash, ¿no? Base de datos. Un valor, la contraseña. Ahí está. Para asociar una clave, la contraseña, un valor de base de datos. Sí. No termino de entender. Ahí Valentín dice, el TDA hash te sirve de diccionario y la función vos le das un valor y te vuelve otro random. Sí, claro, esa es la diferencia entre la función y el hash. Ahí antes, hace un ratito, Agustín puso búsqueda en OD1. ¿Cómo es esa búsqueda en OD1? Desde el punto de vista de Bárbara, nosotros guardamos claves y valores. Y después podemos acceder a esos valores usando esas claves en OD1. Punto. Una lista turbo en velocidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tipo, no me sirven solo los títulos. Convertís la clave a un número índice. ¿Está bien? En vez de buscar uno por uno, si la clave es igual, buscas el número que usted da y con eso accedes a inicio una tabla. Porque una función, para la computable. La función de hashing es algo súper útil, que nos sirve, tiene un montón de aplicaciones más allá del hash, aunque es parte del corazón del hash. El hash es de mis TDA favoritos, es el que más útil yo cuando programo en mi vida laboral, no sé si es el que más uso. Más que nada por lo que decía alguien por ahí, que es que todas sus propiedades, todas sus primitivas, podemos decir que son O de 1. ¿Sí? Vieron hoy con Martín, por ejemplo, que técnicamente no son siempre O de 1,
pero podemos decir que eso no de 1. Si van a una entrevista de trabajo y dicen, podemos decir que el hash es bueno, entonces eso de 1, salen ganando, ¿no? Como demuestran que saben muchísimo de esto. Bien, vamos a ver un poco sobre esto. Y después al final repito la pregunta. Alguien hablaba sobre búsquedas o ordenamientos, que quizás el hash nos pueda ayudar. Por ejemplo, los voy a dejar pensando en los que les tomamos en el primer parcialito, los no comparativos. Bueno, nosotros vamos a usar, les vamos a dar la oportunidad de implementar dos tipos de hashes distintos. Entonces, al momento de implementar el hash, porque van a tener que implementarlo, van a tener que elegir uno o el otro, no es que tienen que hacer los dos. Vamos a ver hash cerrado y abierto. Como las pruebas o los tests que hacemos nosotros y que hacen ustedes, siempre, más allá del hash, se hacen como del lado de Bárbara. Nosotros probamos utilizando el TDAD sin saber cómo está implementado adentro, sin acceder a la estructura interna. Ustedes pueden implementar el hash libremente siendo cerrado o abierto y los tests van a ser exactamente los mismos. De hecho, las pruebas sirven un poco para esto, este sistema de algoritmos 3. Pero si ustedes cambian la implementación de una función por adentro, luego las pruebas les sirven para ver si sigue funcionando todo bien. Pero bueno, no importa. Vamos con el hash cerrado. Ahí está. Bueno, el hash cerrado, que de hecho son casi que todos los que vieron con Martín hoy están implementados sobre cerrado. Es un arreglo continuo, como cualquier otro, y vamos a usar una función de hashing que distribuye en todo ese arreglo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos como que el estado inicial es este, que en la primera posición hay una W y en la tercera hay una A. Lo que sí es importante es recordar que siempre vamos a ver letras que guardamos en los casilleros, pero siempre es un clave valor, ¿sí? El W y la A serían las claves, ¿sí? Por ejemplo, en la primera posición va la clave W y en la cuarta una A. Pero además, ahí en esa posición está el valor. Será con un struct nodo, como nosotros querramos, pero también está el valor ahí. No es que solo guardo la clave. Por eso puede llegar a ser confuso. Siempre vamos a estar mirando las claves ahora en los dibujos, pero adentro en realidad también está el valor. Bien. Como vieron recién, para guardar un dato en el hash, cerrado en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar la función que más me guste, y ahora vamos a hablar un poco más sobre esta función, a la clave, y vamos a hacerlo, vamos a hacerle módulo por el tamaño del arreglo. ¿Qué es esta función? Bueno, esta va a ser la famosa función de hashing, ¿no? Esta función es la que me va a convertir esa clave, que va a ser sí o sí una cadena de caracteres, o un string, oficialmente entonces es una cadena de caracteres, en un número que puede ser muy grande, muy chico, no lo sabemos. Sí, obviamente, esa función tiene que tener una imagen limitada, ¿no? Volviendo a análisis matemático 1. No es que puede dar cualquier cosa, pero sí me va a convertir esa string en un número. Y yo ese número le voy a hacer módulo tamaño del arreglo para que ese número final sea una posición del arreglo que tengo yo. Por ejemplo, si paso al siguiente, en este caso, si yo quiero guardar X, la clave X, al aplicar la función me devuelve 722, podría haberme retornado 5, 10, 1.200.000, cualquier cosa, en este caso me devolvió 722, le hago un módulo 5 y me termina dando 2. Entonces yo guardaría X en la posición 2. Bien, esta función de hashing, que un poco lo vieron con Martín, es especial no solo porque nos convierte de alguna forma el string a número, sino que tiene que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, no puede ser random. Si yo aplico 2 veces la misma función con el mismo parámetro, debería darme siempre lo mismo, ¿sí? Yo no puedo,
yo, por ejemplo, ahí la corrí con f de x, me dio 722. Yo si hago f de x de vuelta, debería darme 722. Como dice Martins, matemáticamente sí sé que es determinística. Siempre tiene que dar lo mismo. No puede darme cualquier cosa, porque si no el hash va a funcionar de cualquier forma, ¿no? Porque al igual que cuando yo ahora voy a guardar x en la posición 2, cuando yo quiera leer x, voy a querer ir a buscarlo en la posición que me dé la función de hashing. Entonces, si después me da otra posición, voy a ir a buscarla a cualquier lugar. ¿Está bien? La función tiene que volver un entero o un double y depende de la función, tengo que ser sincero. La función no se las vamos a dar nosotros, sino que la van a tener que buscar en internet. La van a buscar, van a poner, igual es bastante sencillo, ¿eh? Ponen función de hashing, van a encontrar un montón. La importan al hash, en realidad la van a copiar y pegar, pero queda más elegante si la importamos. No creo que importen una librería, pero la vamos a copiar y pegar. Vamos a agregar un link de dónde la sacamos para por lo menos documentar, ¿sí? De dónde la sacamos. Porque, por ejemplo, si el corrector tiene una duda, ustedes tienen una duda futuro, otra persona que está usando su hash futuro tiene alguna pregunta o algo, puede ir a ver de dónde salió. A ver si salió de, no sé, de algo oficial o, no sé, de un Stack Overflow que tiene menos 10 puntos. No sé. Pero siempre, cuando sacamos algo de internet en general, agregamos el link como comentario en el código para que después nos acordemos de dónde salió. ¿Sí? Entonces van a buscar en internet funciones de hashing, la más loca que encuentre, y la van... claro, también si alguien se copia del futuro, claro, pero se imaginan que ponen el link a una entrega de un alumno de otro cuatrimestre, como se anuncian directamente que se están copiando. Bueno, no sería la primera vez. Bueno, esa es sobre la función de hashing. Buscan la más loca que encuentren y la ponen en el código. Obviamente, como vieron con Martín, necesitan que la función de hashing sea buena. O sea que redistribuya los valores de forma uniforme. La función de hashing que retorna siempre 0 va a ser pésima y nos va a traer problemas de funcionamiento y van a terminar siendo, no terminen siendo complejidad constante, ¿sí? Las operaciones. Nos va a arruinar el hash, de hecho. Va a ser peor, quizás, que otras estructuras. Eso es sobre la función de hashing. Bien, entonces guardamos la x en la posición 2. ¿Sí? 722 módulo 5 nos dio 2, lo guardamos en la posición 2. ¿Qué pasa si tenemos que guardar un dato y en el momento de guardar ese dato se produce una colisión? Que hablaron muchísimo hoy también de colisiones. Hago lo mismo, quiero guardar j y me da 722, que módulo 5 me da 2. O sea, que iría en la x. O sea, estamos queriendo guardar una nueva tupla clave-valor, la clave es j, y cuando la quiero ir a guardar, veo que en la posición que me dio la función de hashing módulo tamaño de arreglo, me da en la posición 2. O sea, está ocupada, tenemos una colisión. Bueno, ahora vemos un poco sobre las colisiones. Ahí Facundo dice, hay que guardarla en el de abajo, o sea, en la A. Eso dice, justamente. Pero allá hay una A, ya hay no es un nodo, pero supongamos que es un nodo con la clave A. Está ocupado, ¿qué hacemos? En el siguiente libre abajo, ahí va. Lo guardamos abajo de la A, entonces. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasaría si yo quiero guardar una L y mi función de hashing es malísima? Mi hash es muy chiquito, pero mi función de hashing es malísima y también me dice que va en la posición 2. ¿A dónde terminaría? En la posición 1. ¿Por qué? Porque va ahí para Es abajo. circular. Para abajo. Claro. Conceptualmente es como circular. Va para abajo, llegué hasta la J y vuelvo para arriba hasta la W hasta encontrar uno vacío. Ahí se me llenó, de hecho, ¿no? Teóricamente no debería pasar, debería redimensionar antes. Sobre la redimensión se va a hablar luego en otra clase. Pero sí, suponiendo que no se puede redimensionar, y de hecho se llenó, ya está. Si quiero guardar una clave nueva, no se puede.
si quiero guardar una clave nueva y no se puede redimensionar, voy a llegar de vuelta, voy a ver que está todo lleno, voy a llegar de vuelta a la posición 2 y voy a retornar un, no sé, null, un error, no sé, depende de lo que queramos. Pero bien. Bueno, eso, fíjense que las colisiones nos hacen hacer operaciones extra, por eso decimos que queremos tratar de disminuirlas. Por eso queremos una buena función de hashing que distribuya uniformemente a lo largo de la regla. ¿Cómo sabemos si una función de hashing es buena? Y bueno, porque la usan otras personas, porque la usamos nosotros. De hecho, van a ver que las pruebas nuestras tardan muy distinto, dependiendo de la función de hashing, puede tardar muy poquito o mucho, si es muy mala. Lo van a ver realmente en la eficiencia del hash. Haciendo pruebas de volumen, no en 2 datos. Quizás si es muy mala, en 2 datos lo dudo. Pero en las pruebas de volumen debería verse claramente. Sobre el hashing cerrado, entonces. Por ahora hay solo 2 estados en una celda, que son vacío y ocupado, o sea, ya hay un nodo, ¿o no? Ahí, perdón, Gonzalo dice, o sea, que cuando está tardando en volumen es que hay que cambiar. Bueno, es discutible. Nosotros, dentro de lo que es dentro de la materia, es más sencillo de ver eso. Porque, por ejemplo, si el corrector te da timeout, básicamente te dice, la prueba tardó más de, no me acuerdo cuál es el tiempo, pero dice, se cortó todo, o sea que es error, ahí claramente sabes que tu función es mala y tenés que cambiar. Nosotros, de hecho, no me acuerdo, ahí quizás Martín nos pueda ayudar, me parece que en la página de la materia tenemos como el muro de la fama de funciones de hashing. No recuerdo, como de las mejores funciones en cuánto tardaban las pruebas. Pero así pueden saber, si las pruebas terminan, podrían decir que, bueno, era una función de hashing relativamente buena. Si mandan al corrector automático y les tarda 10 segundos o más, es mala. O algo mal están haciendo, o es la función de hashing u otra cosa. Y en general, algo bueno va a tardar menos de 1 segundo. En total, todas las pruebas. En el corrector, porque obviamente en las computadoras de ustedes es probable que les tarde menos. Sí, como había dicho eso, hay mucha diferencia. En la vida real, ahí ya es mucho más, bueno, justo con la función de hashing pueden usar esto, pero es mucho más difícil. Y ahí ya se pueden hacer un montón de análisis de eficiencia. Martín, ¿qué cosas pasan con el corrector para que tarde más? Tiene otro hardware. Son los recursos. Ah, ok. Bien, bueno, ahí Mario hace una pregunta interesante. O sea, si cambia la función de hash, ¿no habría que cambiar el código? No, de hecho no, porque justamente la función es una función que nos devuelve un número a partir de un string. Si la cambio, la tengo que cambiar por una función que me retorna un número y tengo que como parámetro un string. Es exactamente lo mismo. Es lo bueno de abstraer la lógica de la función de hashing a una función, entonces modificar solo esa función. Y la firma es exactamente la misma. Digo, y el contrato de esa función sigue siendo el mismo. Bien. Y la otra conclusión que sabemos hasta ahora es que al guardar un elemento nuevo, itero hasta buscar una celda con estado vacío. ¿Está bien? Generalmente a los servidores no se les pone cosas muy potentes a menos que sea algo muy grande a mantener. Bueno, lo charlamos después. Bien. Eso, mira, te voy a poner depende. Bien, vamos con el otro hash. El hash abierto, lo que vamos a hacer es que en lugar de que en cada posición se guarde un clave valor, lo que vamos a hacer es que en cada posición se guarde una lista, que es la que están implementando ahora mismo. Me parece que es la que viene después del TP1. Lo que hacemos es, hacemos la misma función de hashing, x, supongamos, nos da 722, hacemos módulo 5 y nos da 2. Entonces va en la posición 2. Iría justo en la del medio. No, en la del medio no, en la cuarta. No, en la del medio. En la del medio no tenemos una lista, deberíamos crearla. Entonces la creamos y ahí se apendía a la misma, ya se agrega a la lista, se agrega al final. ¿Podría agregar al principio? Sí, debería ser lo mismo. No debería cambiar nada. Y este es todo el hash abierto. Fíjense que usualmente, claro, dentro del TDA hash,
estaría usando el TDA lista enlazada, porque adentro de cada posición del vector tendría una lista enlazada. Si este usa otro TDA adentro. Lo mismo, igual, acá vamos a usar el TDA de lista enlazada como Bárbara, como consumidores de ese TDA. ¿Sí? Podríamos usar la lista enlazada que usamos nosotros o de otra librería o cualquiera. Obviamente deberíamos saber las complejidades de cada uno. ¿Sí? No va el código en la lista enlazada en el hash. ¿Sí? Lo usamos como Bárbara. Sí, muy posiblemente, como dijo Martín hoy, van a usar los iteradores de la lista enlazada también. Les van a venir, pero bueno, esos problemas de ustedes del futuro. Bien, y acá las celdas no tienen un atributo que especifica el estado, ya que eso lo sabemos, lo tiene en la lista, ¿no? Bien, ¿qué les parece a ustedes? Cuando creamos, antes, lo más probable, acá en este caso, el vector tanto del hash abierto como cerrado era de 5 posiciones. Lo más probable es que si yo tengo un hash abierto, tenga un vector mucho más chiquito que el del hash cerrado. Por el hash cerrado voy a necesitar muchas más posiciones, posiblemente. Bien, esto no es una condición que estoy diciendo, pero teniendo en cuenta el funcionamiento, y yo diría que en el cerrado deberías tener más, por lo menos para guardar la misma cantidad de datos. Igual, fíjense que si empiezo a colisionar, por ejemplo, si la función de hash me devuelve siempre 0, voy a estar agregando siempre en la primera lista. Voy a agregar, por ejemplo, luego de B, voy a agregar la siguiente clave, luego voy a agregar la siguiente y así, y luego cuando vaya a buscar, voy a tener que recorrer toda esa lista, la de la posición 0. Me va a terminar siendo no de n. Bien, ¿cómo conviene crear el hash abierto? Conviene, cuando yo lo creo, ya crear las listas en cada posición o ir creándolas a medida que las voy necesitando. Por ejemplo, si yo no las creé, cuando yo quiera guardar en la posición 2 un clave valor, voy a tener que darme cuenta que todavía no existe la lista y crearla. ¿Qué conviene? Yo creo que esto último, ¿no? Para no utilizar ¿Por qué? espacio de más. O Ese sea, es para el utilizar pero. espacio a medida Dale. de que lo vamos necesitando. Bien, la ventaja de esto es que, de la segunda opción que dije yo, es que no usás memoria de más, no pedís memoria de más porque eso, no creas listas que quizás nunca necesites. Ojalá que sí necesites. Ojalá que la función sea buena y la necesites, pero no importa. Además, eso de uno, chequear si hay una lista ahí, digamos. Entonces no ocuparía de más tiempo, ¿no? Es verdad, sí, eso de uno, la verdad que no te cuesta nada. O sea, un chequeo de un condicional a ver si es distinto de null, por ejemplo, no te cuesta nada. Lo que sí es que aumenta en complejidad esta segunda opción. Tenés que chequear siempre en todas las operaciones que exista la lista. No es muy diferente. Igual, la verdad, pueden crearlo. Es decisión totalmente de ustedes cómo lo hacen. Bien. ¿Qué tanto se aumentaría en complejidad? No es mucho más complejo, pero cada vez que vos tenés que acceder a una posición, tenés que chequear si existe una lista o no. Tanto para guardar como para obtener o para todo lo que tengas que hacer. Porque no podés asumir que en la posición hay una lista. Claro. Pero sí, no es que es algo mucho más complejo. No, y siempre estoy hablando de complejidad de código, no temporal. Bien. Bueno. ¿Qué pasa si guardo usando la misma clave? Yo guardo, por ejemplo, volviendo al ejemplo de acá, cuando yo guardé A, lo guardé con un 0. Y ahora quiero guardar, hago hash guardar, en la clave A quiero guardar un 10. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace? ¿Hay que agregar un nodito más después de B? Y debería pisarlo, porque es la misma clave. Bien, como dice Ezequiel, las claves no se pueden duplicar, no puede estar más de una vez, entonces el valor se reemplaza. ¿Sí? Nosotros, que cuando lo implementemos vamos a hacer Alan, además le vamos a dar una oportunidad más a Bárbara, una herramienta más, si se quiere, o una facilidad más,
que es que le vamos a pedir que cuando cree el hash nos pase una función para destruir el dato, si quiere. ¿Por qué? Porque cuando lo vamos a reemplazar, quizás hay que destruir ese dato, el valor, ¿no? Supónganse que yo ese 0 y ese 10 los había reservado con memoria dinámica. Entonces, cuando yo pise ese 0 con ese 10, si yo lo piso directamente, voy a perder la referencia a ese 0. Pierdo la referencia a ese 0 y esa memoria me va a quedar inútil. Se va a quejar Valkyrie. Entonces, nosotros le vamos a dar a Bárbara como la herramienta o la facilidad de que nos pase al momento de crear el hash una función para destruirlo para cuando haya que reemplazarlo. Diego, ahí te respondo, ¿Por qué? Y porque muy probablemente Bárbara quizás ya no tiene la referencia a ese 0. Sí, quizás lo tiene en el código. Pero quizás ya no la tiene, o sea, la guardó en el diccionario y se olvidó. ¿Sí? Quizás está en otro lado del código, o sea, ya quedó, no vale la pena ir pasándoselo esa referencia. Entonces es mucho mejor que ya se lo liberamos nosotros. Ojo, Bárbara puede decir, no me liberes nada, yo me encargo. Y, por ejemplo, quizás quiere seguir usando ese 0, servía para otra cosa, no lo sé, listo. El hash que lo cree con función, o sea, sin función, null, y no destruimos nada. Es muy parecido, en este caso, a la cola, que tenía la función de destruir. El comportamiento va a ir por ahí. Y lo mismo va a ser cuando destruyamos el hash, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué se reemplaza en vez de no hacer nada? Y porque así es la definición del hash. Así está definido el hash. ¿Cómo sería un ejemplo en el que pase eso? ¿Qué pase qué? Esto de guardar ¿Reemplace? clave. Esto mismo que nos estás planteando. Si guardás usar bueno. Este es un caso bastante común. Estoy pensando en uno más interesante. Pero supongamos, por ejemplo, que yo quiero contar, más allá de C, yo quiero contar, no sé, las letras de una palabra. Quiero saber cuántas A hay, cuántas E hay, cuántas I hay. Yo puedo ir guardando en cada clave, puedo usar cada letra como una clave e ir guardando en cada lugar el número. Entonces, cada vez que yo guardo uno, lo voy reemplazando. En C vos podrías obtener el puntero y sumarle 1, por ejemplo. Claro. Y ahí no lo estarías reemplazando también, sí. Pero en general, por ejemplo, otros lenguajes que no tenés el puntero al dato, directamente se reemplaza. Claro, ahí entendí. Ahí. Vamos a ver el ejercicio después con hash. Tengo entendido que la clase que viene. Bueno, no me acuerdo cuándo. Pero sí. Sí, es re común. Bien, y por último. No, bueno, esto está bien. ¿Qué condiciones tengo que tener con la clave? Esto es súper importante. La clave siempre va a ser una cadena de caracteres. Siempre. ¿Sí? Por lo menos en nuestro hash siempre va a ser una cadena de caracteres porque necesito que la función de hashing la reciba para convertirlo en un número. ¿Sí? Si me pasan un TDA cola, quizá la función de hashing no sabe cómo convertir el TDA cola en un número. ¿Podría hacer una función de hashing que convierta cualquier cosa en un número? Sí, no lo vamos a hacer. ¿Hay que tener alguna consideración con esto? ¿Con la clave? ¿O nada? Me dicen, guardate en elefante, guardate un 7. Y ya está, listo. Yo hago la función de hashing, de elefante me da 5, voy a la posición 5 y guardo un 7. Suponiendo que era cerrado y estaba vacío, listo, guardé el 7, ya está. Cuando a mí me pasen elefante, me van a estar pasando una cadena de caracteres, o sea, un char asterisco. O sea, me van a estar pasando un puntero. ¿No puede ser vacío? Puede ser char vacío, ¿por qué no? Es una cadena de caracteres. Pero ojo, tiene que ser una cadena de caracteres. Lo que sí es que si me pasan un puntero, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, me pasan un puntero a una cadena de elefante, yo guardo en la posición 5 un 7,
yo que soy Bárbara y soy propietario de ese puntero, puedo ir y modificar ese puntero, ¿no? Puedo, en vez de que elefante, cambiarle una A al principio que sea, no sé, alefante. Entonces voy a estar modificando, o sea, ¿qué va a pasar? Yo voy a modificar alefante, y no es que se va a modificar solo el elefante que tenía Bárbara, sino que yo cuando guardé en mi hash, guardé ese puntero que me pasó Bárbara. Entonces yo ahora en mi hash, esa clave en la posición 5 no es más elefante, es alefante. ¿Está bien? ¿Y qué pasa? La vez que viene, cuando me pasen, che, quiero saber qué hay en elefante, voy a dar la posición 5, la función de hash me va a decir, che, va en la posición 5. Voy a ir a la posición 5 y voy a ver que está alefante. Ah, no es esta. Tengo que ir a la próxima posición. La próxima posición está vacía. Entonces yo que le respondo al usuario, no, elefante no está. Pero como si lo guardé antes. Lo que vamos a hacer es, en vez de pedirle que sea una constante, lo que vamos a hacer directamente es copiar la clave. Por ejemplo, stru o la que más nos guste, vamos a copiar la clave. Para así garantizar que esa clave es inmutable y depende solamente de nosotros, de Alan. Copia el puntero. Sí, vamos, no voy a copiar el puntero, voy a copiar el contenido de esa cadena. A la que apunta, claro. Claro. El puntero, si copio el puntero no me sirve. Estamos en el mismo caso. Pero vamos a copiar la clave para que nadie nos pueda modificar desde adentro de nuestra estructura interna, que es lo más grave que nos puede pasar. Sin que nosotros querramos, no, obviamente. ¿Se ve por qué eso? ¿Se entendió eso, no? ¿Por qué tenemos que copiar la clave? Porque si no podemos guardar en nuestra clave un puntero que nos pasó Bárbara y después nos lo modifica y nos queda en cualquier lugar. Clarísimo. Bien. De hecho, si no recuerdo mal, hay algunas pruebas donde les cambiamos las claves para estar seguros de que no se olvidaron de eso. Bien, y con un minuto de sobra terminó esta parte. Bien, bien, un segundo, ya que me sobra un minuto. Ahí Facundo pregunta, ¿esa copia está en la memoria estática? Y la verdad que no creo que te convenga hacer la memoria estática, porque, por ejemplo, vos lo vas a hacer en la función guardar muy posiblemente, y esa función va a terminar y se va a liberar esa memoria. Posiblemente te convenga hacer en dinámica. Ahora sí, perdón. ¿Cómo va? Bueno, voy a compartir pantalla. Y seguimos un poco más con este tema de hashes. Ahí se ve, más o menos. ¿Alguno me dice? Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, genial. Lo que nos falta ver de todo lo que dio Fede recién es un poco cómo vamos a manejar las bajas, ¿sí? Para eso vamos a aprovechar que hay una herramienta, lo pueden buscar, googlear, yo se las voy a pasar por acá. Se las paso por el chat para que la tengan a mano, pero después las puedo copiar en la PPT. Que es una herramienta para visualizar, ¿sí? El funcionamiento de hashes, tanto abiertos como cerrados. Y aprovechando que tenemos esta herramienta, antes de ver el tema de las bajas, me pareció piola aprovechar una funcionalidad que tiene, muy simple, donde podemos ver cómo funciona una función de hash en vivo, por decirlo de alguna manera. Si lo quieren probar ustedes, nada, después cuando termine la clase pueden probar un poco e incluso lo pueden usar para hacer pruebas para el parcial, para practicar. Pero lo que tiene de bueno es que, por ejemplo, podemos hacer un hash sobre algún string que insertemos y podemos ver cómo funciona, cómo va aplicando una función de hash que no conocemos exactamente cuál es, pero bueno, si siguiéramos todos los pasos podríamos verlo. Entonces, como un ejemplo
por ahí más real, ¿no? Que quiero guardar una clave, pero que es una string, y salir un toque de lo que es el manejo que estamos haciendo por ahí siempre de números para ver los ejemplos rápido y fácil. Quiero guardar el string, y fíjense cómo acá va trabajando, va tomando, por ejemplo, la pasa a ASCII, le hace una suma, un XOR, y así va avanzando. Lo voy a apurar un toque para que lo vean. Va a hacer una serie de cálculos con cada uno de los chars que componen a la palabra hola. Me va a dar un resultado final, que se fijan, bueno, lo perdimos, pero no importa. Era un número muy, muy grande al cual le aplica módulo, en este caso módulo 29, ¿sí? Mod 29, y obtiene por resultado la posición 18. Entonces va y lo ubica en la posición 18. Lo mismo pasa si yo escribo otra palabra, van a ver que hace exactamente lo mismo. Lo apuro para que lo vean, pero fíjense que hace un montón de operaciones, ¿no? Para ver a dónde va a ubicar ese valor. Todo en binario, y ahí va y lo ubica, ¿sí? En algún lugar, la posición 9. Nada, está bueno para salir de por ahí los ejemplos que vemos siempre, donde trabajamos con claves numéricas, que son para ubicarnos rápidamente en el vector, ¿sí? En un vector en el cual estamos trabajando con el hash. Dicho esto, me voy a ir al ejemplo fácil, ¿sí? Voy a trabajar con claves numéricas, en donde si yo inserto, por ejemplo, el valor 28, va a ser el cálculo 28 mod 29, va a buscar la posición y la va a insertar, ¿sí? Si yo insertara ahora, por ejemplo, el valor 29, ¿me pueden decir a dónde iría? ¿A parar? A 0. A 0. Posición 0. Perfecto. Espero que esté bien. Bien. Bueno, y así lo que voy a hacer es insertar un par de valores más, ¿sí? Para tener un hash un poquito más completo y armado. Voy a seguir insistiendo. Le voy a decir que quiero insertar la clave 0, ¿sí? En este caso. Cuando le inserto, me dice, bueno, mira, ese valor ya estaba ocupado, así que voy a posicionarlo en el que está al lado, el próximo vacío, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Bueno, voy a seguir insertando valores. Voy a insertar el 31. El 31 tiene que ir a la posición 2, entonces directamente va y se ubica en la posición 2, ¿sí? 31 mod 29 me da resto 2, se ubica en esa posición. Voy a insertar el 58, esto me vuelve a dar 0. Ahora van a ver por qué insisto tanto sobre alguna posición en particular en esta de 0. Y fíjense que tuvo que hacer como 3 desplazamientos hasta encontrar el primer slot o espacio disponible, y se guarda la clave 58, ¿sí? Y por último, voy a insertar el valor 1, ¿sí? Que en teoría debería ir a la posición 1, pero resulta que nos pasa lo mismo, está ocupada con otro valor. Así que también se va a desplazar hasta encontrar el primer vacío, en este caso es la posición 4, y hasta ahí, bueno, tenemos un hash donde se almacenaron estos valores, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de esta situación, vamos a primero tener una consideración importante antes de pasar a lo de las bajas, ¿sí? Hasta acá se entendió más o menos cómo funciona. Es algo parecido a lo que vieron con Fede, pero es otro ejemplo para que lo tengan a mano y nos sirve de base para seguir avanzando. Pero hasta acá estamos todos en la misma línea, más o menos. ¿Alguien no entendió algún movimiento que hubo en el hash? Se entendió todo. Bien, buenísimo. Voy a hacer una aclaración importante que está bueno que lo tengan bien presente a la hora de hacer el TP, ¿sí? A la hora de codear el TP. Siempre que que vayan a realizar alguna primitiva importante, vamos a decir importante, o de las más importantes, ¿sí? Del hash, que serían
guardar o insertar, buscar y borrar. Fíjense que por ahí no lo pensamos, pero lo que siempre está sucediendo es que antes que nada se está haciendo una búsqueda, ¿sí? Para ver si ese elemento existe o no en el hash, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco con lo que también mencionaba Fede antes. Lo que vamos a hacer es, si queremos buscar, bueno, es repetitivo, si queremos buscar un valor, por ejemplo, yo quiero buscar el 58, lo primero que hace es calcular el módulo para saber en qué posición va y lo empieza a buscar a partir de la posición a la cual le correspondía inicialmente estar ubicado, ¿sí? Si quiero hacer una inserción, también, ¿sí? Porque antes de insertarlo, necesito saber si ese valor ya existe. Yo no lo voy a hacer acá, bueno, sí, lo voy a hacer. Fíjense, nosotros dimos una pauta muy importante para las claves del hash. ¿Se acuerdan cuál era? Tenían que tener una condición importante. No importa que sea char o que sea int, no importa eso, pero tenían que tener una característica las claves dentro de un hash. Bien, ahí pusieron que no se repiten, exactamente. Bueno, un detalle con esta implementación que está acá, voy a insertar de nuevo el 58, y fíjense que lo que va a hacer es buscar en el 0, no tiene lugar, no tiene lugar, no tiene lugar. Fíjense que acá dice lo mismo, no tengo lugar y sigue de largo. Y lo inserta, ¿sí? Esto nosotros no queremos que pase, así que es como si no lo hubiéramos visto. Ya está, no pasó. Pero si nosotros tenemos que implementar esto, tenemos que hacer la búsqueda para ver si ese 58 está guardado, si esa clave ya existe en el hash. Si existe, vamos a actualizar el valor. Si existe, vamos a actualizar el valor, o sea, los datos del elemento. Y si no existe, recién ahí la podemos insertar, ¿sí? Pero bueno, ténganlo en cuenta. Ya van dos estructuras donde necesitamos hacer la búsqueda. Acá Martín pregunta, ¿en todas las primitivas va a estar metida la función de hash? Depende de lo que tengas que hacer. A ver, para insertar vas a tener que llamar a la función de hash. Que probablemente la tengas justamente como una función a la cual vas a ir llamando. Para buscar vas a tener que llamar a la función de hash. Y para borrar también, porque siempre necesitas posicionarte en el arreglo, ¿sí? Y para posicionarte en el arreglo tenés que pasar por la función. Para guardar clave del hash. Facundo pregunta, ¿qué necesitamos para guardar un valor en el hash? Vas a necesitar el hash y vas a necesitar la clave, ¿sí? Probablemente la función, por ahí no hace falta que se la estés pasando por parámetro todo el tiempo, porque pertenece al propio TDA. Y Gonzalo, no entendí la pregunta, perdón. No sé si querés... Ok, bueno, se contestaron entre ustedes. Muy bien. Bueno, ¿hasta acá estamos con esto? Nada, importante que tengan en presente que la búsqueda siempre la van a tener que hacer antes de avanzar por ahí con otros pasos dentro de lo que están queriendo desarrollar, ¿sí? Y ahora sí vamos un toque a ver cómo implementamos bajas, tanto primero en un array cerrado, en un hash cerrado y después en uno abierto, ¿sí? Con Fede recién vieron que había dos estados, ¿sí? Que estaban manejando, que era vacío y ocupado. Se presenta una situación más, ¿sí? Que es el estado borrado. ¿Y por qué necesitamos, bueno, el hecho de manejar estos tres estados? Porque si no, el hash cerrado, en este caso, producto de cómo está diseñado, ¿sí? Producto de cómo vamos haciendo estos desplazamientos para ubicar a los valores una vez que la posición concreta en la cual queríamos inicialmente ubicarla está, por ejemplo, ocupada, producto de que se van realizando estos desplazamientos, empezamos a tener algunos problemas, ¿sí? que ocurren, que ahora vamos a ver cuáles son. Entonces necesitamos manejar estos tres estados. Como les decía, la motivación principal para usar estados es el hecho de que tenemos valores que fueron desplazados por
el hecho de que ya habíamos insertado un valor previamente, una clave, perdón, previamente, y que como tenemos el lugar ocupado, nos tenemos que mover, y cuando nos tenemos que mover es como que perdemos referencia de a dónde exactamente está lo que estábamos buscando, ¿sí? Acá yo copié el mismo ejemplo que estábamos viendo en el visualizador, ¿sí? Fíjense, qué es lo que hicimos recién, a modo de repaso. Tenemos un hash que tiene 29 lugares disponibles, insertamos estos valores, insertamos el 29, el 28, 0, 21, 58 y 1, y fíjense que tenemos valores que quedaron ubicados donde, podemos decir, donde esperábamos, ¿sí? Donde nosotros, si hacemos 29, mod 29, sabemos que va a la posición 0 y resulta que el valor efectivamente está en la posición 0, ¿sí? Donde esperábamos que esté. Pero, ¿qué pasó? Cuando insertamos el 0, como estaba ocupado, nos corrimos un lugar a derecha y resulta que ahora este 0, si bien está bien, está perfecto, es como funciona el hash, como que nos quedó corrido, ¿sí? Y lo mismo pasa con el 58 y con el 1, nos quedaron por fuera de lo que nos responde la función. No tenemos problema, nosotros podemos buscarlos, porque hacemos, por ejemplo, 31 mod, perdón, 31 no, 58 mod 29, nos da 0, pero como el lugar está ocupado, lo buscamos en el siguiente casillero. Como está ocupado, lo buscamos en el siguiente casillero, hasta que finalmente lo encontramos y funcionó perfecto, ¿sí? No hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Estos desplazamientos nos traen ciertas situaciones incómodas, ¿sí? Para eso vamos a ver, lo vamos a ver en el visualizador, qué es lo que podemos hacer. Lo que veíamos recién es que teníamos objetos que estaban desplazados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero... primero voy a buscar, por ejemplo, el valor, la clave 0, ¿sí? La busco, se fija, no está en el primer lugar, está en el segundo, y nos dice, ok, lo encontré. Bueno, ahora fíjense qué pasa si yo lo quiero borrar. Es lo mismo, lo va a buscar, como lo encuentra, lo borra. Perfecto, hasta acá ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo no tuviera este concepto de estado borrado, ¿sí? Que se agregó acá? Bueno, imaginemos por un segundo que no existe. Yo le voy a decir al hash, digo, bueno, búscame el valor 1. Fíjense que lo que pasó fue que como encontró ese estado borrado, buscó el 1, no lo encontró en la posición correcta o en la primera que tenía que encontrarlo, que era justamente en la posición 1 del arreglo, entonces siguió avanzando, ¿sí? Siguió a la posición 2, a la posición 3, a la 4, hasta encontrar el valor que esperaba. ¿Qué pasa si yo no tengo este estado borrado? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que hubiera pasado? ¿Se le ocurre qué es lo que hubiera pasado con el hash? Iba a decir que no lo encontró, como si no existiera. Claro, exactamente. O sea, va a venir acá, va a decir, no, bueno, el 1 no hay nada, y ya está. Listo, no se mueve más a derecha para seguir buscando. Entonces, por eso es importante tener este nuevo estado, ¿sí? De borrado. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Estamos? Perfecto. Bueno, voy a tomar ese único sí como que está muy bien. Entonces, bueno, nada, los que les comentaba recién, la solución es agregar un estado borrado y vamos a buscar, o sea, si nos encontramos con ese estado borrado, vamos a seguir buscando hasta encontrar el elemento o encontrar el primer vacío, ¿sí? ¿Cómo podemos implementar esto? O sea, para llevarlo a la práctica, bueno, podemos declarar constantes o podemos declarar un enum con estos tres valores
Y cuando inicializamos el hash, obviamente estarían todos en estado vacío, y a medida que vamos operando, le vamos a ir cambiando los estados, ¿sí? Hasta acá estamos, ¿alguna duda? Estamos bien. ¿Estamos bien? Bueno, pasemos al hash abierto. Como les mostró Fede recién, el hash abierto tiene un array principal, sin vector principal, y después se iban creando listas, ¿sí? Sobre ese vector. O sea, es un vector de listas, si queremos pensarlo de alguna manera. Por suerte acá también tenemos implementación, se las paso por el chat, para que les quede, igual después la subo a la PPT. Y lo que podemos hacer es insertar algunos valores para ver, bueno, cómo trabaja. El funcionamiento es el mismo, ¿sí? Por ejemplo, si inserto 27, calcula el módulo, en este caso nos provee un array de 13 posiciones, ¿sí? Así que el módulo es de 13. Voy a insertar un par de valores para que vayan viendo cómo opera sobre el hash. Voy a insertar el 28. Fíjense cómo agarra, en este caso, y inserta sobre una lista que ya existía. En este caso inserta al principio, pero la realidad es que es lo mismo. Podemos insertar al principio, al final, eso como ustedes quieran implementarlo, no hay problema. Voy a insertar un par de valores más. 23, por ejemplo, 21. Acá otra vez sobre la misma lista. Y un par más solo para ver. Bueno, acá tenemos un hash abierto, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos la búsqueda? Yo recién igual lo vieron con Fede, pero por ejemplo, si yo quiero buscar el valor 28, va a ir a la posición y va a recorrer toda la lista o digamos, hasta encontrar el valor que estoy buscando. Si no lo encuentra, si no está en la lista, significa que no pertenece al hash y bueno, ese valor no está guardado, ¿sí? Ahora, para el tema de las bajas, ¿qué es qué problema ven? O sea, ¿cuál sería la dificultad que podemos tener a la hora de hacer una baja en este tipo de listas? ¿No se les ocurre cómo podemos hacer la baja? ¿Alguno ya hizo el test de lista? ¿No es eliminar un nodo de la lista enlazada y listo? Perfecto. Sí, es eso, pero ojo, ¿por qué? Si yo les digo que borremos el 2, por ejemplo, parece más o menos fácil, ¿no? Porque resulta que el 2 está al final de la lista, compararnos al final de la lista y borrarlo, ¿sí? Lo voy a volver a insertar para que tener una lista de 3 elementos. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que borremos el 41? ¿Podemos hacerlo así tan alegremente? No tenés que perder la referencia al nodo siguiente. Bien, ¿y hay algo que hayan implementado que les permita borrar un elemento que está en el medio de una lista? Bien, ahí va, bien puso el iterador, perfecto, sí. La idea para los hashes que son abiertos es que, dado que estamos trabajando sobre listas, utilizar el iterador externo de la lista para realizar el borrado, ¿sí? Entonces, con eso vamos a poder hacer la baja, en particular, en un hash abierto, ¿sí? Por esta dificultad que se nos puede presentar, que es que tengamos que borrar un valor que justo esté en el medio de la lista, ¿sí? Por ahí a uno le resulta más fácil si está al principio o al final. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende más o menos?
Lo bueno es que esta parte, digamos que si ya tienen la lista, ya lo tienen resuelto, ¿sí? Bueno, y ahora vamos con el último tema, y hasta creo que si tenemos suerte podemos cortar la clase temprano. Redimensionamiento. ¿Qué pasa con el hash? Bueno, nosotros vamos a buscar que el hash, que la realidad es que es una estructura con una muy buena performance. Piensen que nos resuelve una búsqueda, nos puede resolver una búsqueda no de 1, lo cual es algo muy, muy, muy bueno, ¿sí? Dentro de una estructura. Tenemos que, de alguna manera, mantener esta buena performance, ¿sí? de la estructura. Entonces, nos surge la situación de que tenemos que redimensionarlo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, hay dos grandes motivos por el cual podemos querer redimensionar el hash. Una es que nos estemos quedando sin lugar, ¿sí? Entonces, bueno, lo agrandamos porque necesitamos más lugar. Pero otra puede ser porque estamos empezando a tener muchísimas colisiones, ¿sí? Entonces podemos tener un hash, como les mostraba recién, el que estaba en el ejemplo de recién, que vieron que yo hice un montón de inserciones sobre la posición 0, ¿sí? Entonces, si yo siguiera ingresando claves que tuvieran que ir a la posición 0 o a la posición 1 y siguiera teniendo colisiones, fíjense que si sigo en ese ritmo, tengo el problema de que el hash, como que una búsqueda podría llegar hasta el peor caso de ser ODN. ¿Sí? ¿Se entiende por qué podría pasar? Entonces tenemos estos dos motivos, ¿sí? Entonces, por un lado queremos la buena performance que nos provee este TDA, entonces lo queremos mantener teniendo en consideración estas dos cosas, tener muchas colisiones, porque se me acabó el espacio y necesito seguir guardando datos, pero al mismo tiempo tengo que tener en cuenta que la operación de redimensión, es decir, de agrandar la capacidad del hash, es ODN. ¿Por qué? Porque cada valor que teníamos guardado en el hash tiene que pasar de nuevo por la función de hash, donde ahora va a cambiar el módulo, ¿sí? Porque como agrandé ese vector, voy a tener que hacer de nuevo, o sea, calcular nuevamente la posición, a dónde va a parar el elemento, y eso lo tengo que hacer con todos los valores. Entonces, al tener que hacerlo con cada uno de esas claves, no me queda otra que hacer un procedimiento que es ODN, ¿sí? Entonces tengo que, en algún punto, buscar una política que nos permita seguir teniendo una buena performance, pero al mismo tiempo no lo podemos hacer todo el tiempo, o sea, no podemos, ante el ingreso de un nuevo valor, hacer un redimensionamiento porque el hecho de volver a llamar a la función de hash para todos los elementos tiene un costo importante, ¿sí? Entonces tenemos que buscar un equilibrio con el cual trabajar. Algo similar a lo que vimos con la pila, por ejemplo. A ver, Gonzalo. O sea que además de contar elementos, debería contar colisiones. No, no hace falta que contemos colisiones. Ahora vemos cuál sería la forma de resolver esto sin estar contando las colisiones. ¿Hasta acá se entendió? Así ya les explico el factor de carga y los libero. ¿Se entienden los problemas a los que nos enfrentamos? Sí, sí. Genial. Bueno, para eso vamos a calcular el factor de carga del hash, ¿sí? El factor de carga, nada, bastante fácil. Es la cantidad de elementos que tenemos guardados dividido la capacidad que tiene el hash, ¿sí? Por ejemplo, en un hash abierto podría tener 14 posiciones disponibles y 28 elementos guardados, ¿sí? En el hash abierto las posiciones disponibles van a ser, esperen que se los muestro acá, serían las del arreglo, ¿no?
porque las listas no tienen un largo finito de elementos, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, siempre la capacidad está dada por el arreglo principal. Entonces, en un hash abierto podríamos, teniendo un ejemplo, por ejemplo, con estos valores, tendríamos 14 posiciones en el arreglo principal y tener 28 elementos guardados. ¿Sí? Eso nos daría un factor de carga de valor 2. ¿Sí? Martín, quedó contestada tu pregunta con esto que acabo de explicar. ¿El factor de carga se refiere a que cada lista va a tener hasta 2 elementos? No. Los elementos totales del hash son 28 y la capacidad del vector principal es 14. Ok. Ezequiel pone, podría tener los 28 elementos en una misma posición. Exactamente, yo podría tener una única lista que sale, por ejemplo, de la primera posición del vector principal con todos los elementos ahí. Y eso la verdad que no está bueno, porque si yo tengo que buscar un elemento ahí adentro, la performance es muy, muy mala, digamos. No es que sea mala, pero estoy desaprovechando todos los beneficios que me da el hash, ¿sí? Bueno, entonces, para el hash abierto, este ejemplo es un buen ejemplo que podemos considerar como un buen valor, ¿sí? Tener un factor de carga como máximo con un valor de 2, cuando se llega a ese valor, decidir hacer una redimensión. ¿Qué significa hacer una redimensión en este caso? ¿Alguien me lo puede decir? O sea, ¿qué sería lo que Hacer se un va a hash nuevo con redimensionar? capacidad nueva y hashear cada uno de los elementos anteriores en esta nueva. Perfecto. Esta tabla nueva. Entonces, vuelvo un segundo al visualizador. Significa que, por ejemplo, si elijo duplicar el tamaño del hash, o sea, de la capacidad, significa que este vector principal, ¿sí? Va a tener el doble de posiciones, ¿sí? Y cada uno de estos números los voy a tener que pasar de nuevo por la función de hash y ubicar nuevamente en la posición que le corresponde, ¿sí? Y bueno, nada, como les decía, considerar un factor de carga de máximo 2 dentro de un hash abierto, está bien, es una buena solución. De todas formas, yo lo que les recomiendo es que cuando hagan el TP, si deciden hacer un hash abierto, hagan pruebas y jueguen y se fijen cómo les responde su implementación en cuanto a tiempos, jugando, por ejemplo, con distintas funciones de hash y jugando con distintos factores de carga máximo cuando hacen las pruebas de volumen, ¿sí? Pueden ir variando esas dos condiciones y ver cómo responde su estructura, ¿sí? Si funciona más rápido, si funciona más lento. Y bueno, por último, lo que tenemos es lo mismo, pero para el hash cerrado. Acá fíjense que tenemos un detalle no menor, ¿no? Que es que el factor de carga no puede ser mayor o igual a 1. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque si no tendría más elementos de lo que te puede. De los máximos del arreglo. Bien, no podríamos tener más elementos que la capacidad del hash, porque al ser un hash cerrado tenemos un array con una cantidad finita de posiciones, ¿sí? Entonces, en este caso, si deciden ir por la implementación de un hash cerrado, tenemos que tener en cuenta que el factor de carga no puede ser mayor que 1, ¿sí? ¿Cuál es el mejor factor de carga? Digamos, ¿cuál es el óptimo? La realidad es que no hay óptimo. Lo tienen que probar ustedes. Por ahí alguien puso en el chat 0,7. Sí, es también una buena referencia. Pero lo ideal es que ustedes cuando hagan el TP hagan las pruebas de volumen y se fijen cómo responde su hash
a distintos factores de carga y a distintas funciones de hashing. No hace falta que se maten probando con un montón de funciones de hashing, pero lo principal es eso, ¿no? Como que ver cómo responde su implementación y en base a eso definir cuál es el mejor factor de carga. Tampoco sirve que el factor de carga sea un valor muy, muy chico, porque voy a estar redimensionando todo el tiempo y lo que les había mencionado al principio de todo. El hecho de redimensionar implica hacer una operación que es O de n. Entonces, si estoy redimensionando todo el tiempo, no es para nada eficiente. Entonces, al final, por querer solucionar un problema, me estoy agregando otro. Entonces, van a tener que buscar ahí cuáles son como los mejores valores que responden a su implementación, ¿sí? Y bueno, no mucho más, hasta acá llegamos. No sé si hay alguna duda. Consulta, a ver. Néstor pregunta, ¿elegir mal el factor de carga en el peor de los casos podría causar que el corrector nos boche? Sí, por esto que les digo. Como va a empezar a redimensionar muy rápido, digamos, no muy rápido, sino muchas veces, ¿sí? Porque al hacer pruebas de volumen va a querer redimensionar muy seguido. Podría hacer que eso demore mucho tiempo y en ese caso se les va a cortar el tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces no les va a devolver error. Agustín pregunta, ¿redimensionamos a un tamaño que es por 2? Sí, podría ser. Y tenemos que redimensionar para achicar. Martín, ahí, para achicar, ¿hay que achicar el hash? No lo recuerdo en particular. O Fede, si están por ahí. Bien, ahí Martín puso que sí. Bueno, ahí es otro valor que también ustedes van a tener que buscar, ¿sí? Cuando el hash está muy vacío y van a tener que redimensionar, pero ese factor de carga también van a tener que buscar como el máximo factor de carga al que ustedes están dispuestos a aceptar antes de hacer una redimensión y el mínimo factor de carga antes de hacer una reducción del espacio, ¿sí? Así que sí, les toca hacer la redimensión. ¿Alguna pregunta más? Si no, dejamos de grabar. Voy a dejar de compartir. Tienen 15 minutos libres hoy.